Te damos gloria y honra. Gracias, papito. Aleluya. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, si leemos Deuteronomio, o lo ponemos en nuestras notas, que vamos a estar leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 19. Y dice la palabra del Señor así, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En este versículo nos habla claramente el Señor que nos está poniendo delante de nosotros la oportunidad de vivir y la oportunidad de recoger bendición. Pero también aquel que no quiera le expone la muerte y la maldición. Entonces nos dice, escoge, escoge. Mire, a esto se le llama inspiración. Cómo Dios nos conduce con su inspiración. Al inspirarnos y mostrarnos y poner delante de nosotros la bendición que está puesta, pero nos dice, escoge, escoge. ¿Por qué? Porque Dios no quiere un amor a fuerzas, no quiere una relación con uno a fuerzas. Nos expone, no te va a faltar nada conmigo, nada. Vas a tener la vida y vas a estar muy bendecido, muy bendecida. Pero si no quieres, escoge. Escoge el camino. Si quieres lo opuesto, ahí está. Entonces nos inspira, una inspiración que viene de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, para acercarnos a la bendición. Entonces, hermano, cuando, y no nomás dice que al escoger nosotros lo que hayamos escogido por voluntad propia, dice, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire el traslado de la bendición que viene cuando nosotros optamos por la vida, amarle y acercarnos. Pero también nos enseña en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay. Entonces, hermano, yo le mostraba en esa pequeña ilustración en el trasfondo cómo esa flechita amarilla, ¿verdad? Que solamente es el único camino para salir de esa oscuridad, de esa, de esa confusión, de ese sistema. Porque al no tener a Cristo en nuestro corazón, al no seguir al único camino, al no tener la verdad y la vida, es como estarle dando vueltas a ese laberinto, vueltas hacia abajo, pero no nos lleva a subir hacia arriba. Entonces allí en ese camino, Él es el único que nos puede sacar y mostrarnos la vida. Hermano, pero lo más lindo aquí en Deuteronomio, que nos inspira a escoger las bendiciones. Entonces, hermano, siguiendo en la introducción, acá en Génesis capítulo 15, mire, este martes en la enseñanza que tenemos en el discipulado, que lo hacemos solamente vía Zoom a causa de la limitación que estamos en el lugar donde nos alquilan, el lugar muy limitado. Entonces, lo hacemos el discipulado, empezamos doctrina básica, empezando luego el primer martes de este año. Ya tenemos nuestra segunda reunión y gloria al Señor por los hermanos que tienen ese interés tanto de aprender en inglés. La presentamos en inglés a las 5:15 y también, hermanos, a las 6:15 hay otro grupito que también está aprendiendo la palabra. Y le doy la gloria y la honra al Señor por ese privilegio de enseñar y compartir, pero a la misma vez el Señor nos está enseñando a nosotros, todos. Entonces, este martes, mire, le platicamos en este tema, Génesis 15:13, lo traíamos a colación en la doctrina.
Y dice Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Entonces le estaba hablando a Abraham que esa tierra, que sus hijos serían extranjeros en una tierra que no es suya. Está hablando del cautiverio, donde descenderían a Egipto, y donde serían esclavizados y serían oprimidos por 400 años. Entonces, que estarían ahí 4 generaciones. 4 generaciones iban a estar allí. Entonces, hermano, y miren, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, hay un silencio entre Malaquías y Juan el Bautista, que Juan el Bautista se considera un profeta del Antiguo Testamento, porque el Señor vendría a hacer una constitución de 5 ministerios en el Nuevo, del apóstol, el profeta, bajo el Nuevo Pacto. Entonces Juan el Bautista se considera del Antiguo Testamento. Entonces cuando viene Juan el Bautista, hermano, hay un silencio. El mismo, 430 años, 400, desde Malaquías a Juan el Bautista, hay un silencio. Igual como hubo aquel silencio cuando el pueblo estuvo en cautiverio en Egipto. Y de repente llega Moisés, el libertador, hermano, y quebranta ese silencio después de esa 4ª generación que Dios envía a Moisés a visitar la nación y a demostrarle a Faraón que no era un Dios, que era solo un hombre, y que todo lo que él tenía como Dios no era más que lo que Dios había creado para el beneficio de la creación y del hombre. Entonces quebra ese silencio, diciéndole al pueblo que saldrían a hacer fiesta al Señor y que el Señor lo había enviado como libertador. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Que empieza a exponer aquellas señales sobrenaturales, hermano. ¿Para qué? Para inspirar al pueblo, inspirar que Dios le había hablado y que iba con toda la autoridad. Y al mirar aquellas señales, hermano, el pueblo fuera inspirado a creerle y a salir de allí por su propia voluntad. Entonces, hermano, ese silencio vuelve a suceder en lo que se llama el silencio intertestamentario, del Antiguo al Nuevo. Los 430 años se quebra el silencio profético y empieza el Juan el Bautista a irrumpir aquel silencio con la palabra arrepentidos. Pero mire, aquel pueblo que estuvo 430 años, hermano, allí, salió, hermano, totalmente con esa cultura donde estuvo, con la dieta de ese lugar. Salió con todo, aunque el Señor les dijo que solamente se trajeran el pan sin levadura y las joyas y lo que les iban a dar. Y salieron, pero usted sabe que Egipto no salió de ellos. Bueno, hermano, en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 9, versión palabra de Dios para todos, la PDT, dice, en la segunda ley, porque Deuteronomio es la segunda ley, los Levíticos es la primera, y luego la vuelve a decir en Deuteronomio. Dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces viene un tiempo donde Dios visita y dice que es en la 4ª generación. Viene a visitar la maldad de los padres. Hermano, si al no recibir la palabra de Dios, y al no ser inspirados a servirle por amor, por voluntad, y doblegarnos ante Él y dejarnos guiar por su Santo Espíritu, hermano, entonces estamos haciendo lo opuesto. Estamos escogiendo la separación, la muerte. Estamos yéndonos hacia la maldición. Entonces, hermano, al no permitir que Dios haga una transformación a nuestra vida,
¿qué es lo que sucede? Que vamos a hacer una transferencia como estamos. Una transferencia a la generación que sigue. Y esa generación que sigue va haciendo otra transferencia de lo que recibió de nosotros. Y se va. Entonces, por eso vengo a visitar esa maldad. Si los padres no recibieron esa inspiración de la transformación, se hizo esa transferencia y vengo a visitar esta cuarta generación. Entonces, cuando viene esta visita, hermano, el Señor viene a tratar con el pueblo. Y yo me doy cuenta, hermano, que eso aconteció acá. Después de ese silencio intertestamentario que mencioné, 430, una vez más, cuando el Señor viene. Durante ese silencio de Malaquías a Juan el Bautista, hermano, ¿qué fue lo que apareció? Varios grupos con su propia interpretación. Surgieron diferentes corrientes de pensamientos y había varios grupos religiosos, como estaban los fariseos, como estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban aquellos que le llamaban los celotes, celosos de la ley, hermano. Había varios grupos y estaban divididos en sus interpretaciones de las escrituras. Y esos grupos, aún ellos habían desvalorizado la bendita palabra de Dios. No tenía valor. ¿Por qué? Porque habían implementado ya la tradición. Inclusive, hermano, cuando viene el Señor Jesucristo, aquel templo que Esdras y Nehemías habían ido a restaurar y reparar, hermano, ese templo ya había sido tomado por Herodes, que se llamaba rey, que se autonombraba rey de ellos, y que permitía, hermanos, sus propias leyes dentro de ese templo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había hasta 2 sumos sacerdotes oficiando. Y cuando viene el Señor, ¿cómo encuentra este templo que estaba siendo operado por Herodes? Ya no era casa de oración, era una casa de puros ladrones. Ladrones que les estaba permitido hacer esta operación allí, porque ya no era el templo de Dios. Entonces viene Juan el Bautista y hace un despertadero. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, hermano. Pero ¿sabe qué? El pueblo estaba dormido. Solo uno estaba despierto, fíjese. Hoy nada, mira. ¿Y cómo dice acerca de la visitación? Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación, porque no conociste que había llegado el Rey, que había llegado el Dios de dioses. No conociste. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Dormidos, hermano. Dormidos. Y mire, hermano, mire nomás quién estaba despierto. Mire, aquí viene otra figura para que usted vaya aquí como en sus notas, ¿verdad? El reino de los cielos. Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo de la visita, 400 años. Vamos a ver cómo está esa generación. Vamos a ver cuántos están dispuestos a tomar la vida y la bendición, y cuántos están dispuestos a tomar la muerte y la maldición. Al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, aquel silencio intertestamentario se irrumpe, se quiebra, se acaba. Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y hacer derechas sus sendas. ¿Y qué anunciaba? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y todos aquellos, ¿qué? Arrepentíos. Y empezó aquel pueblo a seguir a Juan el Bautista.
aquellos hermanos, y él le decía, hacer obras dignas del arrepentimiento. Entonces, hermano, ahí le puse una figurita y un hombre así, lo mira ahí abajito, cuando desciende el reino de Dios descendiendo a la tierra, bajando a las tinieblas donde estábamos, descendiendo. Pero solamente había uno esperando, solo uno, hermano. El resto de Israel estaba dormido. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Sabe quiénes son los que están esperando el rey, la venida del Señor? Solo los que amamos. Porque les preguntaba también a los hermanos el martes, hermano, ¿quiénes son los fieles? ¿A quién se refiere la palabra de Dios cuando dice los fieles? ¿Quiénes son los fieles? Los que amamos al Señor. ¿Quiénes son? Y un fiel es uno que ama. Si la persona ama, va a ser fiel. Pero si no ama, la infidelidad está en su corazón. Entonces, cuando amamos y amamos al Señor, hermano, se demuestra la acción, se demuestra, todo se demuestra que amamos. Nuestra conducta, nuestro servicio, todo. Entonces, hermano, había uno que lo amaba, fíjese, solo uno. ¿Quién era ese? Porque los demás estaban dormidos. Porque no entendiste el día de tu visitación. Lucas 2:25. Se lo voy a poner todo para que lo miremos. Ahí está. Lucas 2:25. Sígame en esta nota, porque esto, hermano, nos da una idea de cómo está la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Cómo está su cuerpo en el mundo? Porque cuando Adán lo durmieron, sacaron a la amada, no de todo el esqueleto, no de un dedo, no de un pie, una costilla. Una costilla. De ahí salió la amada. ¿Y el resto cómo quedó? Como cuerpo, como pueblo de Dios. Lucas 2:25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Este hombre, ¿cómo era su carácter? Era justo y piadoso. La piedad es amor. Y este esperaba. ¿Qué es esperar? Estaba vigilante. Estaba esperando la consolación de Israel. Y como esperaba, porque era un hombre que amaba a Dios. Y como amaba, era fiel. Y como era fiel, hermano, tenía el receptor para que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Entonces, para los que amamos al Señor, hermano, lo amamos, hay un receptor que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre nosotros. Y mire, esperaba la consolación. Aquí, hermano, cuando el Señor visita la cuarta generación y llegó el tiempo del cumplimiento para visitar, hermano, Simeón tuvo un buen bisabuelo que amaba a Dios con todo su corazón. Y como el bisabuelo de Simeón amaba a Dios, le transmitió a su hijo, al abuelo de Simeón: ama al Señor con todo tu corazón. Séle fiel en todo tiempo y en todo momento. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. El Señor está con nosotros. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor camina con nosotros. Él nos guarda. Hemos habitado bajo sus alas y Él ha hecho muralla. Él nos ha cuidado. No te apartes. Sé fiel al Señor. ¿Y qué le transmitió
ese abuelo al papá de Simeón: no te apartes del Señor, ama al Señor con todo tu corazón, nunca nos ha faltado nada, nos ha guardado de todo mal, se ha manifestado, la mano de Jehová está con nosotros, Él pelea por nosotros, espéralo, el Redentor ha de venir, el Mesías vendrá, espéralo, ámalo, ámalo, mantén firme tu fiel, espera en el Señor. Y paz le cae a Simeón. Cuando hay transformación, hay transferencia de bendición. Cuando no hay transformación de forma de pensar, se traslada a la siguiente. Entonces Simeón traía cuarta generación y esperaba cada día, hermano. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y el versículo 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al ungido de Dios. Le dijeron: hermano, tú eres la cuarta generación, se va a cubrir el tiempo y no vas a morir sin ver al ungido. Te va a tocar ver al ungido. Y aquel esperaba, hermano. El Señor me dijo, esperaba. Así, miren, y parpadeaba en su espíritu. Suspiraba. Versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo. Mire, ¿quién produce el querer como el hacer y nosotros obedecemos al instante? El Señor. Y como amaba al Señor y se le había revelado, en cuanto el Espíritu Santo le dijo: levántate, Simeón, vete al templo. Amén, Señor, amén. Fue movido y fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, hermano, paz, que le dice el Espíritu Santo a Simeón: ahí está el ungido, el Rey de Reyes, el Verbo que se hizo carne, el profeta. Hermano, cayó aquel, y usted siga leyendo ahí para que mire todo lo que dijo Simeón. Pero ¿quién lo estaba esperando? Solo uno. Solo uno. Entonces, los que esperamos y amamos su venida, como dice 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que amamos su venida. Amamos su venida. Los que amamos la costilla, el 1% del cuerpo, que amamos, que estamos despiertos, que estamos vigilando, hermano, que nos deleitamos en su presencia y que estamos mirando todo lo que está aconteciendo en el mundo y cómo tristemente el mundo está entrando dentro del cuerpo de la iglesia. Pero los que estamos despiertos y amamos su venida, no permitimos nada de eso, hermano. Entonces llegó el momento. ¿Y quiénes son los Simeón? Mire, la palabra Simeón o el nombre Simeón significa el que escucha obedece. Así le pusieron, el que escucha. Y cuando escucha, obedece. Y también Simeón significa el que es escuchado. Entonces, los Simeones que escuchan. No le entró por aquí y le salió para acá. No, lo recibió y cayó al corazón y dijo: amén, amén. En toda circunstancia te voy a glorificar. En todo momento te voy a bendecir. En la abundancia, cántico nuevo. En la escasez, cántico nuevo. En la salud, cántico nuevo. En la enfermedad, cántico nuevo. Amén. Porque amaba. Gloria a Dios. Amamos, somos fieles. Fieles, fieles. Hermano, pero fíjese, el Señor amonesta a las iglesias en el Apocalipsis.
Apocalipsis 3:2. Porque empieza a decirles, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas. 10 vírgenes se quedaron dormidas. ¿Por qué se quedaron dormidas? Que no amaban. El que ama, Simeón, escucha, obedece, el Espíritu Santo le revela, le revela, le revela, le revela. Gracias, Señor. Y en todo momento alaba, glorifica y le cree al Señor. Amén. Le cree. Amén. Entonces, es un deleite la obediencia. Es un deleite honrar a Dios. Es un deleite hacer lo que Él nos pide. Es un deleite. ¿Y a quién le dijeron esto? Apocalipsis, a la iglesia Sardis. Sardis. ¿Sabe qué significa Sardis? Al príncipe de la alegría. Príncipe de la alegría. Este también se había adaptado igual como los fariseos, los saduceos. Este que estaba al tanto de la iglesia de Sardis se había adaptado a hacer las cosas religiosamente. Se había adaptado a hacerlo tradicionalmente. Se había adaptado, ¿por qué? Porque la mente se acostumbra a tener hábitos. Con solo que lo haga 21 días ya se formó un hábito. Ya lo hace hasta inconscientemente. Entonces es un hábito programado emocional, pero el corazón está lejos. El corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Me amarás con todo tu corazón. Me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, no he hallado completas, te falta. Te falta lo principal. Ya no me amas. Ya no me amas. Lo haces mecánicamente. Lo haces tradicionalmente. Lo haces religiosamente. Lo haces. Pero tu corazón ya no está ahí. No hallo completa. Estás dormido. Si no velas, porque solo el que ama va a estar velando. Solo el fiel va a permanecer. Por eso, hermano, en esta tarde el Señor me dio este tema acerca de, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer, San Fernando, llegó la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra juntos podemos aprender, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos. Mira, hermano, hace una separación de lo carnal para traer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema de esta tarde? La obra y las obras de Dios. La obra y las obras de Dios. Hermano, que todo esto debe de producir un deleite. ¿Cuál es la obra? La obra de Dios la miramos la semana pasada. Ahí la encontré. Que también está aquí en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les respondió en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la semana pasada hablamos de la obra de Dios, que fue Operación Rescate. La Operación Rescate, la obra de Dios, trayendo el rescate, trayendo la liberación por medio de Cristo Jesús a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Amén. Entonces, ahora
nos movemos. La obra la recalcamos, pero ahora nos movemos a las obras de Dios, porque aquel pueblo le decía, ¿qué debemos hacer? Así, mira, así, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios o lo que a Dios le agrada? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero es lo primero. Recibir a Cristo Jesús. Ah, ya lo recibimos. Muy bien, ya lo recibimos. Entonces ya tenemos la obra principal. Porque sin la obra principal, hermano, las obras serían trapos de inmundicia, obras inmundas. Entonces ya teniendo la obra de Dios en nosotros y habiéndola recibido, ahora se nos capacita. ¿Para qué, hermano? Para hacer las obras de Dios. Amén. Miren lo que dice Isaías 64:6. Y todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces, ¿qué nos habla? Que sin la obra principal, todas las obras van a ser inmundas. ¿Y qué es una obra? Nuestro servicio ante Dios viene a ser inmundo. Sin la obra principal recibida, hermano, Cristo Jesús, lo que hagamos huele a muerto, huele a muerto. Solo en Cristo Jesús somos aceptables, es lo que dice Efesios 2:10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano para que nosotros a través de Cristo hiciéramos lo que a Él le agrada. Y que también nosotros encontráramos el deleite en hacerlas. El deleite en obedecer al Señor. Amén. Entonces, por eso, otra escritura, Isaías 26:12. Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Entonces, creados en Cristo para hacer buenas obras. Las buenas obras son a través de Cristo. Él en nosotros haciendo las obras. No está Cristo allí, huele a muerto. Huele a muerto. Huele a muerto. Está Cristo en nosotros, la obra de Dios llegó, ahora lo que Dios había preparado, ahora manos a la obra, hacer lo que Él le agrada. Entonces, esta obra, hermano, es por elección divina, es por elección divina. No es que usted y yo hagamos hecho algo, no. Nos habla que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, preparados allá, para que aquí en la tierra anduviésemos. Entonces, a esto se le llama elección divina, por elección divina. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie quiera recibir la gloria, para que nadie. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios le agrada habiendo recibido la obra de Dios, a Cristo Jesús? Echemos mano a las obras. ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Ya tenemos la roca, el cimiento para edificar hacia arriba y poder servir a Dios y tener deleite en hacerlo, porque lo hacemos por amor y agradecimiento a Él. La primera, hermano, yo la encuentro en Hechos 26:20. Hechos 26:20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras de Dios. ¿Cuál es la primera obra? Arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos conduce el arrepentimiento? Volvernos a Dios. Y el año pasado fue nuestra palabra profética, proclama, el año del retorno, de volvernos a Dios.
Y al volvernos a Dios, deleitarnos en hacer las obras de Dios que a Él le agrada, deleitarnos, que sea un deleite, su presencia, sea un deleite, entender que Él nos escogió de antemano, ser un deleite, entender que Él viene por nosotros. Entonces, obra de Dios digna, obras dignas de arrepentimiento. Entonces yo le puse ahí una fotito ahí, ¿verdad? Como que está otro también ahí parado mirando para dónde voy. Está este río que me quiere llevar hacia allá. ¿Qué hago? Entonces, como que está pensando qué rumbo, qué girar. Entonces, hermano, yo aquí le puse una flechita, ¿verdad? Que el volverse a Dios, hermano, es darse una vuelta en U, así, y como que le apunta. Para acá está el reino de Dios. Para acá está el reino de Dios. Volverse a Dios es no seguir el mismo camino, no seguir en el mismo estilo de vida, no seguir, sino al menos quedarse parado y ya no seguir avanzando hasta que podamos comprender que del camino que llevamos no nos trae ninguna satisfacción. Entonces, obra digna es arrepentir, no continuar igual como vivíamos antes, forma religiosa, voy cuando quiero, creo que hay un Dios, sí, los demonios también lo creen, ir un día de fiesta, ir cuando yo necesite y poner todas las excusas que ha habido o considerarse que no lo necesitan, engañado por el enemigo. Entonces, obra digna, dejar ese estilo de vida, darte la vuelta y venir hacia el reino de Dios. Porque entonces, si se sigue por el camino, hermano, dice Gálatas 5:19, allí ya no van a ser obras dignas de arrepentimiento. Gálatas 5:19 las llama manifiestas son las obras de la carne. Entonces ya empieza el servicio de la carne en nosotros, que son el adulterio. ¿Quién es un adúltero? Alguien que no ama. Alguien que no ama. ¿Quién es fiel? Bueno, si no ama, no es fiel. Por ende, ¿quién es un adúltero? Alguien que no ama. Si no ama, es adúltero. Ella se va a ir con el que. Él se va a ir con la que. Porque no ama. O cree que el amor es una emoción. Y por emoción se guía. Cuando el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Una decisión. Tampoco es un sentimiento. Jamás. Es una decisión de amar y ser fiel. Entonces, manifiestas son las obras, que son adulterio, fornicación, la inmundicia, la lujuria. Y el verso 20 dice, para concluir, hay varias, son 18. Y el número 6, en 18 cabe 3 veces. Puro 666 ahí, ¿verdad? Entonces, los que continúan así, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. No hay herencia para ellos. No tienen herencia en el reino. ¿Por qué? Porque carne y sangre no puede entrar. Se alimenta. El deleite está en la pasión carnal. Pero no está el deleite en la palabra de Dios ni en obedecer a Dios. Entonces, primera obra digna, arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque en ese arrepentimiento Dios está obrando, hermano. Ni aún nosotros obramos, mire. Ni aún nosotros. Eso lo dice Romanos capítulo 2 y el versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Él es el que nos va guiando. Arrepentirnos. Arrepentirnos. Arrepentirse no es llorar, hermano. No. Eso es una emoción linda cuando el Espíritu Santo trae convicción. Es una emoción linda, sí. Pero el arrepentimiento es dejar de hacer aquello malo. Dejar. Y cuando nos acordamos cómo vivíamos así, hermano, lloramos, Señor, perdona, ¿cómo perdí tanto tiempo? Perdóname, ¿cómo es que pensé hacer eso? ¿Cómo es que me atreví a ir ahí? ¿Cómo es que entré a ese lugar? ¿Cómo? Entonces, allí hay, hermano, en la conciencia un arrepentimiento, un fluir, una emoción linda, pero porque dejamos de hacerlo.
Porque dejamos. Pero si se llora, hermano, y ya no lo voy a perdóname, y otra vez en la tarde ya está metido. O en la tarde está haciendo lo mismo. Ahí, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero creo que le llaman lágrimas de cocodrilo. Se le notan al cocodrilo cuando llora en el agua. No, okay. Entonces, mire, ahí yo puse que va saliendo así. Por la bondad de Dios. No es que yo salí, es que me estudié, es que usted no sabe. No, fue Dios. Me metí a este curso y aprendí acá y mis amistades. Fue Dios. La bondad de Dios nos guió al arrepentimiento. Es Dios obrando. Dios. Entonces, hermano, obra que le agrada a Dios, ¿qué es, hermano? Vivir una vida agradable. ¿Y cómo? ¿De qué se agrada a Dios? Ya dejamos una YouTube, ya dejamos dejar de hacer eso, ya dejamos. Pero yo miro algo aquí impactante, hermano. En la proclama, ¿verdad? Que dice Isaías que 61, que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Está sobre mí y he venido a proclamar el año agradable. ¿Y cuántos días tiene un año? 365. Entonces, cada día, hermano, de ese año, cada día agradarle a Dios, agradarle. Vivir una vida que le agrada a Dios. Y cuando vivimos una vida que le agrada a Dios, hermano, se va a manifestar que le desagradamos a muchos. Los primeros enemigos van a ser de la casa, dijo el Señor. Los primeritos que se te van a levantar van a ser los de tu casa. ¿Qué importa? Que se enoje medio mundo con tal de que yo le agrade a Dios. Y continúe en esa de arrepentimiento. Y continúe un pasito en el camino angosto. Entonces, yo miro en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Así vivirán para dar honor al Señor y agradarle en todo. ¿Y agradarle cómo? En todo, en todo. Como resultado, podrán hacer toda clase de buenas obras. Toda clase de buenas obras. Y conocerán mejor a Dios. Mire, así vivirán para dar honor al Señor y agradarle. ¿Cómo, hermano? Que Él nos ha inspirado para mirar el bien, la vida y en la obediencia las bendiciones, que al recibirlas se trasladan. Más que ahora ya nos bendice, ¿no? Dice hasta 1000 generaciones. Un traslado extraordinario. Porque fuimos inspirados. Hermano, y cuando Dios nos inspira a seguirle por voluntad, su amor nos vence. Vencidos por el amor de Dios. Y cuando su amor nos vence, su espíritu nos guía a su reposo diario. Aleluya. Me gusta esta versión que se llama King James, la Reina Valera, Nuevo Testamento, contemporánea, Nuevo Testamento. Y dice en Romanos 12:1, usted ya se sabe ese versículo. Renovar nuestra forma de pensar y no adaptarse a este siglo, a la tradicional. Biblia de las Américas. Pero me gustó esta porque mire, qué bonito lo expande. Por eso es lindo tener más de una versión, hermano. Es bonito. Varias, abrirlas. Y comparar, hermano, comparar las palabras. Mire lo que dice Romanos 12:1. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Es una rogativa del apóstol Pablo. Les ruego que entreguen su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa fe
que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Una vida dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura. Ahora en Cristo, ¿qué somos? Una nueva creación. Ahora en Cristo, ¿qué somos? El pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios. Israel lo rechazó. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, como una nueva criatura, entonces como una nueva creación, entonces como un pueblo de Dios, ¿qué? Tenemos que cambiar de pensar como cuando estábamos muertos, cuando estábamos en Egipto. Tiene que cambiar nuestra cultura de Egipto, que es nuestra conducta, nuestro estilo de vida, con toda la idolatría delante, porque somos nueva criatura, nueva creación, somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué debemos de hacer todo esto? Porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, hermano, este estilo de vida demuestra: yo les sirvo por amor. Yo les sirvo por amor. Y lo estoy esperando. Amo su venida. Aleluya. Entonces, una vida que le agrada. Acciones que le agradan a Dios. Otra. Las obras de la fe. Santiago 1:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvar? Estas preguntas las hace Santiago, el hermano del Señor. ¿De qué sirve? Hermanos, si alguno dice, yo tengo fe, pero ni un servicio hace, no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Tiene gozo de su salvación? ¿Hay deleite en su salvación? Continúa diciendo en el 2:17. Así también, a lo mejor es el mismo capítulo y no es el mismo uno. ¿Me lo confirma? No sé por qué le puse 2:17. Never mind. Permítame, porque a veces que hago, no quiero poner, wait a minute, dicen acá en este pueblo. Si es 2:10, Santiago 1:17 o 2:17. Bueno, sí, es 2:17, hermanos, sí, de la misma manera, así también. 2:17, Santiago 2:17. Solo, como dicen, verificando. Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si no hay obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermano, ¿cuáles son las obras de la fe? Porque acuérdense que la fe es una sustancia. La fe es la manifestación, así. No lo ve en sus ojos biológicos, pero sus ojos espirituales sí lo miran. Es una manifestación. Yo lo miro, yo lo hago, yo lo creo, yo lo vivo. Actúo en fe, camino en fe, hablo en fe, le caigo mal a la gente, porque yo lo estoy viendo en fe. Romanos 1:17, ya le voy a mostrar, espérese, tranquilo, cuáles son las obras de la fe. Espérese.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo, su vida es por fe. Toda su vida agradable a Dios es fe, 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 fe. Ejemplos. Ejemplos de las obras de la fe. Mire este ejemplo. Vamos a mostrar dos ejemplos. Santiago 1:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Cuál fue la obra de fe? ¿Cuál fue su obra de fe que fue justificado? La fe tiene un fruto. O el fruto del Espíritu es fidelidad. Y es el número 7. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donde va el anillo de matrimonio. Donde va el anillo, recordándonos, fiel porque amas, fiel. Donde hay fe, hay fidelidad. Entonces, donde están esos dos está el amor. Y cuando se ama, hermano, el amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor. Entonces, la fe de Abraham fue, hago lo que me dices. A Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Y para el que cree, para el que tiene fe, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Entonces cuando sube, te lo di cuando ya ni podías. ¿Te acuerdas? Casi 100 años. Te lo di, te di una fuerza de búfalo. ¿Te acuerdas? Sí. Y él lo tenía en su corazón. Ahora me lo pide. Para él no hay nada imposible. Yo le creo. Y subió al monte, obrando en fe, amando a Dios con todas sus fuerzas, sin hacer preguntas, que para Dios no hay nada imposible. Así como le dio ese, le puede dar más. ¿Por qué lo está pidiendo así? No lo sé. Solo obedeció. Entonces, obras de fe, conducta de fe, lenguaje de fe, carácter de fe, personalidad de fe, estilo de vida en fe. Otro ejemplo, pero continuamos, versículo 22. ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? ¿Ya ves que la fe iban en conjunto? La balanza de justicia estaba ahí, la balanza, ni se iba para acá, justa. El amor andando, el amor llevaba su fruto, el amor no hacía preguntas, el amor se deleitaba en la obediencia, el amor. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La fe en la respuesta a la obediencia y a honrar a Dios. ¿Qué pasa? Madura la fe. Madura la fe. Y ponen aprobado, aprobada. No por lo que dice, no por lo que habla. Versículo 25. Otro ejemplo. Para mirar las obras de fe que le agradan a Dios. Porque sin fe es imposible. Es imposible. Por eso no la dio. Y también debe de crecer. No puede quedarse como una semilla.
Es la semilla de un árbol que debe de crecer. ¿Quién es ese árbol? El árbol de vida en nosotros creciendo, que es Cristo Jesús. Y fue por divina providencia, selección divina. Hermano, para que nosotros anhelemos crecer. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por sus obras? No fue justificada. ¿Cuál fue la justificación? ¿Cuál fue la fe de esta mujer, hermano, que vivía en un lugar donde estaba lleno de idolatría? Pero hasta allá había llegado la noticia. El Dios de Israel sacó a su pueblo. El Dios de Israel puso a Faraón de rodillas. El Dios de Israel cuida a su pueblo. El Dios de Israel destruyó a todos estos reyes. El Dios de Israel se muestra y les da comida. El Dios de Israel es amor. El Dios de Israel es amor, es bondadoso, es paciente, es misericordioso. No hay otro como Él. Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor. Amén. Cuando llegaron los espías, aquella dijo: ya lo sabemos todos. Ya sé quién es su Dios. Ya lo sé. Acuérdense de mí. Acuérdense. Porque también Él es mi Dios. También Él es mi Dios. ¿Cuáles fueron sus obras, hermano? Que aunque su vida estaba al borde de la muerte, cuando llegaron y sabían que estaban allí los israelitas, y ella ya los tenía escondidos allá arriba, ¿qué puso, hermano? Su vida para agradarle a Dios. Su vida para agradarle a Dios. Si nosotros, hermano, amamos más nuestra vida que amar a Dios, hermano, obras, bla, 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 bla. Podemos gritar con pico de oro, pero no hay obras. Su fe, su amor por un Dios que había oído de Él, pero ya lo amaba, que dijo: mi vida no tiene sentido sin ese Dios, mi vida no sirve para nada. Y les dijo: váyanse, no están aquí. Y regresó y les dijo: acuérdense de mí, acuérdense. Fue justificada por sus obras, no por lo que habló ni por lo que dijo, sino por lo que hizo. Hechos. Y cuando que se acuerda del cordel, la sangre de Cristo, cuando aquello fue destruido, todo cayó a los pies del Señor, excepto su casa, excepto su familia, toda su casa. ¿Y cuál fue es el fin de los que amamos a Dios y ponemos nuestra vida en nada? Porque agradarle a nuestro Dios es nuestra comida cotidiana, es nuestro pan de cada día, es de servirle, de adorarle. Es un deleite su presencia, es nuestra fiesta de saber que está usando nuestra vida para llevar luz a otras familias, a otros niños, a otros lugares. Es un deleite saber que Él es glorificado cuando nosotros le decimos no al pecado, no a la vieja naturaleza, no. Porque nuestro amor por Él y suspiramos por su venida. ¿Cuál fue el final de Rahab, hermano? Quedó en el pueblo, se casó con Salmón. ¿A quién tuvieron? ¿Cómo se llamó el hijo? Con el que se casó esta... ¿Sí? No, Isaí es no. Obed. Boaz. Boaz. Y de Boaz salió Obed. Y de Obed salió Jesse.
Y de Jesse salió el rey David. Miren hasta dónde nos lleva la fe, hermano. ¿Hasta dónde nos lleva? A obtener las riquezas de la herencia de Dios. La fe, ay santo Dios mío, ya me lo acabo, espérense. La fe más preciosa que el oro perecedero. La fe es más preciosa. La fe. Lo que no se ve vale más que lo que se ve. Santiago 1:26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Si no estamos accionando en fe, está muerta la fe. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Sino la fe que obra por amor. Si no hay esa inspiración, esa sujeción, esa guianza, emoción, idolatría, lo que yo quiera, cuando yo quiera. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Por eso, lo que no se ve vale más que lo que se ve. Cuando comparan, ¿qué quiere? ¿Oro? ¿O retiene su fe? Mi fe. Porque el oro perece. Mi fe no. Mi fe me lleva como a Rahab a tener herencia. A tener herencia en Dios. Aleluya. La fe es un escudo, dice Efesios 6:16. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos. Todos, no uno, todos los dardos. Hermano, cuando hay amor hay fidelidad. Amamos a Dios, ningún dardo de duda, ningún dardo de que el enemigo envíe. Amo a Dios, lo estoy esperando. Él dijo vendría y lo estoy esperando. Como Simeón, estoy esperando. Vivo una vida que le agrade a Dios. No soy en la perfección, me tropiezo, el Espíritu Santo me levanta, cometo errores, pero vivo para agradar a Dios. Mi vida no tiene sentido si es que no estoy sirviendo a Dios. Una vez más voy a traer para cerrar, hermano. Ay, me parece que no, me faltan dos más. No, uno más. Otra vez hablemos de Sardis, el príncipe de la alegría. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Le pongo esto allí porque no le están hablando a la iglesia, le están hablando al pastor. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Imagínense. ¿Muerto qué es? ¿Desde cuándo se había separado de Dios? Muerto es separación. ¿Desde cuándo este pastor estaba separado? Pero la misericordia de Dios lo tenía ahí todavía. Separado. Ya no era nada. ¿Y qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras. En el verso 2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Le queda poquito, ya está como temblando ahí. Que están a punto de morir. Porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. ¿Qué le faltaba, hermano? La justicia. Justicia. Estaba. ¿Qué le faltaba? Hermano, si lo que hacemos no lo hacemos por amor,
significa, hermano? Me deleito en la presencia de Dios. ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa? Que ese deleite, aunque no lo vemos, sabemos que está. Porque Él dice, yo conozco. Y todas las amonestaciones que le hablan los pastores de las iglesias, les dice, yo conozco dónde te ubicas. Sé dónde estás pastoreando. Sé quiénes son tus enemigos. Pero sé que ya lo que haces ya no es por amor. Cuando hacemos las cosas porque lo amamos, nuestros pies como becerros de manada a la presencia. Entro a tu casa con acción de gracias, desde allá afuera del eléctrico, con acción, gracias. Porque sé que está aquí. Entro y empiezo a adorar sus pies y a bendecir. A derramar mi vida. A derramar. Si es que preparamos altar, hermano, se prepara el altar dándole gracias. ¿Y qué es preparar el altar? Enfocado a Él. Padre, yo vine a adorarte. Me abriste el camino, me diste el privilegio. ¿Cómo no he de adorarte? Usaste mi vida esta mañana. En la tarde, Señor, cuando el enemigo se levantó, tú estuviste allí. Yo miré tu mano, me abriste camino. En la presencia. Porque el pastor debe de inspirar que ama la presencia. Ama y está pegado. ¿Qué le importa quién llegó? ¿Qué le importa? La presencia de Dios hace el culto, hace la reunión. Su presencia hace la fiesta. ¿Qué me importa quién no vino, quién llegó y a qué hora llegó? Él o ella va a dar cuenta a Dios. Yo vine con acción de gracias. Yo vine a adorar. Estoy pegado al seno de mi Padre. ¿Qué me importa quién venga? Vine a adorar. Traigo deseo de bendecirte. Cuando entra otro hermano que mira al pastor conectado, alabando, glorificando, la unción del pastor, de la pastora, cae y lo inspira para que entre. Sabrá Dios a quién está adorando, pero yo también, Señor. Entra otro y cae otro. Pero cuando no, es por inspiración, no es por implementación, no es por legalismo, es un servicio por amor. Inspiramos con nuestra vida a que hagan lo que hacemos, porque como tenía la iglesia ya, dile al pastor, mira cómo está, porque así está mi iglesia, como él está. Menosprecia mi presencia, menosprecia. No encuentro completas. ¿Qué hace lo completo? La presencia de Dios. La presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo hace la plenitud de las obras que le agradan a Dios. Pero si nuestros pies arrastran, una entradera, una salidera, y la presencia llenando el vaso, llenando los vasos. Esas obras, hermano. Hay un libro de las memorias, Romanos 1:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno. Verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad.
la recompensa es vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, te pongo la vida y la muerte delante de ti. Tú escoge. Si escoges la vida, te espera la bendición. Si escoges la muerte, te espera la maldición. A los que obedecen la verdad, vida eterna. A los que obedecen a la injusticia, les espera la ira de Dios y la indignación de Dios, que habiendo tenido el privilegio, el honor de honrar al Rey y amarlo por quien Él es y por lo que hace, se le entregaron las obras del día, las últimas. Por eso en Apocalipsis 19:8, a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas o las obras justas de los santos son el lino fino. La justicia de Dios. Corazón agradecido. Se deleita en la presencia. Se deleita con acción de gracias. Es un deleite. Desde el atrio con acción. Desde afuera, en el atrio. La presencia. La presencia. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera. La obra de Dios es Cristo Jesús. Las obras de Dios que le agradan, arrepentimiento, no continuar en ese mismo camino. Arrepentimiento, caminar en fe, obras de fe, deleitarnos en su presencia cada día, porque el que ha de venir viene pronto, no se tardará. Permítame, hermano, antes de terminar, orar por usted. Que el Señor avive vuestra fe y que nos inspire cada día a obedecerle, a seguirle y a deleitarnos. Lo que no se ve tiene más valor que lo que se ve. Y Él lo invita ahora a recibirle, a salir de lo mismo, a una etapa de bendición y liberación, a una etapa, invitándolo como Señor y Salvador, o a reconciliarnos y pedir una frescura de su presencia para servirle a Él. Padre, a cada uno, Señor, de los que usted ha puesto a escuchar, a él, a ella, que en su corazón arde ya por abrirlo y recibir que su espíritu venga a morar, que pueda decir: Señor Jesús, he oído tu voz, abro mi corazón y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que se habían apartado y dejaron de congregarse. Y ahora no hay obras de fe. Y esa fe está menguando ahora. Y es a través de la fe, el medio que usted nos da de salvación. Podrá esa fe salvarlos sin obras. Señor, a todos los que dejaron de congregarse porque sus ojos miraron lo inapropiado,
a sus oídos llegó lo que lo edifica. Señor, que esta noche, Señor, con sus manos amorosas, como el buen pastor que va y recoge esa oveja que le encontró con frío, llorando, que así vaya, Señor, donde está mi hermano, mi hermana, que no se ha congregado, y lo levante, Padre, y puede decir: Señor, aquí estoy, perdóname, he pecado, me aparté, caí en este lugar, en una relación dolorosa, en un negocio que me dejó en bancarrota, me llegaron estas enfermedades. Señor, que su mano poderosa haga esa operación de amor y empiece a traer esa restauración en esa oración de arrepentimiento de corazón, y puedan decir: perdóname porque he pecado, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si andas por acá, hermano, hermana, te invitamos, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando, este domingo a las 5:30. Te esperamos. Amén.